El siglo XV es el siglo de mayores cambios en la cultura occidental, al nivel del siglo XX de nuestra era. Los descubrimientos geográficos de los portugueses en África y Asia y los de Colón en América ampliaron los horizontes para los europeos hasta límites que jamás podían sospechar. El contacto con los aztecas, los incas y los reinos de China y Japón cambiaron la mentalidad de unos europeos que hasta entonces se creían el centro del mundo. Al calor de todo ello se propagó un cambio de mentalidad en la sociedad europea que pedía romper con los grilletes de una iglesia que controlaba todos los aspectos de la sociedad. A ello es a lo que llamamos humanismo, que colocó al hombre, y no a Dios, en el centro del universo. Los descubrimientos geográficos avivaron además a una nueva ciencia que también comenzó a desligarse de la iglesia, con científicos que empezaron a propugnar que tal vez el universo o el mundo no era como nos habían contado. Esta gran revolución llamada humanismo también tuvo su reflejo en el arte, con el resurgimiento de aquellas manifestaciones artísticas grecolatinas que habían quedado olvidadas durante la Edad Media. Aquí fue, por cierto, donde surgió ese término, el de Edad Media. En el terreno político, los reinos europeos, avivados por los nuevos descubrimientos, se lanzaron a la conquista y a la explotación de los nuevos territorios, a cuya cabeza se situó el Imperio Español. No ha habido en la historia imperio más poderoso que el mío. Menos mal que teníamos América para costear aquellas guerras europeas, hasta que aquel maldito Lutero lo tuvo que fastidiar todo. Pues sí, porque uno de los grandes problemas a los que tuvo que hacer frente Carlos I fue la cuestión de la reforma protestante. De nuevo, con el humanismo como conductor, en el siglo XVI comenzó a correr por Europa una corriente crítica con la Iglesia que la acusaba de corrupción y de una injerencia demasiado significativa en los asuntos de Estado. El protagonista más significativo de aquellas reivindicaciones fue el monje Martín Lutero, quien causó tal revolución en el seno de la Iglesia Católica que creó una escisión dentro de la misma llamada Iglesia Protestante. ¿Tú te crees normal que la Iglesia cobrase a aquellos pobres fieles por indultar su alma en el cielo? No podía callarme. Por eso me llamaban protestante, ¿sabes? Porque me llevaba todo el día protestando. Por cierto, este vídeo, 6 minutos, ¿tú te crees normal que en 6 minutos expliques toda mi época? Bueno, Martín, deja ya de protestar, hombre, que te llevas todo el día protestando. No solo fue la de Lutero, en Suiza y en Inglaterra triunfaron otras reformas protestantes que pusieron en jaque el poder religioso de la Iglesia en Europa, lo que la empujó a lanzar una contrarreforma con el objetivo de volver a ganar a aquellos millones de fieles perdidos y cuestionar muchas de las prácticas, como las indulgencias, que arrastraban desde la Edad Media. Oye, José, ¿tú tienes mujer? ¿Es fértil? ¿Te ha dado hijo varón? Estoy buscando una y ya llevo 6 y estoy desesperado, macho. Tanto que me he peleado con el Papa y he montado mi propia reforma. Venga, hombre, compártela. Quita, no tienes tu peligro ni nada, anda, hombre. El conflicto no solo se quedó en el terreno religioso. En tiempos de Carlos I ya hubo un poderoso intento de frenar el protestantismo a través de las armas, pero más de un siglo después el conflicto continuaba. Ello dio lugar a la más larga y cruenta guerra de toda la Edad Moderna, la Guerra de los 30 años, que enfrentó a todas las potencias del momento, primero por cuestiones religiosas, catolicismo contra protestantismo, y luego por simple hegemonía de poder. El final de aquel enfrentamiento, que se certificó en la Paz de Westfalia, significó el final a su vez de la hegemonía española en Europa, ejemplificada en sus temibles ejércitos, los tercios, que poco a poco habían comenzado a perder su preeminencia militar. Aún así, al otro lado del Atlántico, España y el resto de potencias colonizadoras europeas seguían manteniendo y expandiendo su imperio. En las colonias americanas, España llevó a cabo un intenso proceso de colonización que dio como lugar la expansión del castellano y de la religión católica por todas sus colonias, al tiempo que organizaba su poder en la fórmula de los virreinatos, es decir, la de un rey subordinado, a su vez, al rey de España. Este intenso contacto entre españoles y americanos significó la pérdida de la identidad cultural nativa y de gran parte de la población indígena,
no preparada para las enfermedades traídas por los españoles o fallecida directamente en las guerras de conquista. Pero España no fue la única que colonizó América. Portugal hizo lo mismo en Brasil. Inglaterra reclamaba su parte del pastel colonizando la costa este de América del Norte, lo que a finales de esta época germinará en los Estados Unidos de América tras la independencia de estas colonias. En el siglo XVII nos encontramos con una Europa dominada por las dos grandes potencias que tras los siglos de enfrentamiento y expansión territorial acabaron siendo hegemónicas. Por un lado estaba Inglaterra y por el otro Francia, que a partir de este siglo comenzó a protagonizar la historia europea gracias a su rey Luis XIV, el llamado Rey Sol, quien sentó las bases de un nuevo tipo de poder real, el de la monarquía absoluta. A la monarquía absoluta comenzará a enfrentarse poco a poco una nueva corriente de pensamiento que, al igual que el Renacimiento del siglo XV, comenzará a cuestionar el poder real y nobiliario. Fue el llamado Movimiento Ilustrado, con el que podemos dar por concluido este vídeo.